Estudio de. Como todos los lunes, estamos en el podcast Hacer Comunidad. Mi nombre es Natalia Rivera. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Morales Minor, psiquiatra, experto en temas de salud mental. Justamente ese será el tema de este lunes, una de las grandes epidemias, sobre todo agravada en el post-COVID. Doctor Enrique Morales Minor lo conozco desde hace más o menos 36 años y para iniciar esta charla yo quisiera que empezáramos hablando justamente de usted, doctor. El hecho de que yo lo conozca desde hace tanto tiempo me permitió ser testigo de una historia personal de superación. Yo sé que usted llega a Hermosillo con esposa, con una pequeñita, y ahí hay una historia muy bonita que yo vi de primera persona de superación, cómo estudió su especialidad y cómo logra ser un experto que además ha ayudado a muchísima gente, me consta, en temas de salud mental. Entonces, ¿quién es el doctor Enrique Morales Minor? ¿De dónde es? ¿Por qué estudió medicina? ¿Por qué se especializó en psiquiatría? ¿Y cómo lo hizo? Vamos caminando sobre tantos obstáculos y llegar a ser quien es ahora. Muchas gracias por la invitación, Natalia. Pues, en principio de cuentas, yo vine a Hermosillo a hacer prácticas, lo que se llama el internado, un año. Me gustó la tierra, ¿verdad? Me gustó su gente, me gustó la cultura, todo me gustó. Lo que no me gustaba es el calor, pero todo lo demás sí me gustó. Estuve un año en el cual conocí a la que ahora es mi esposa. Me voy a hacer mi servicio y después regreso. Yo vengo de la Ciudad de México, estudié en la UNAM. Entonces, cuando vengo para acá a Hermosillo, vine a trabajar también en una escuela preparatoria que es el Cebatis 11. Y estudiando la preparatoria también se abren convocatorias para estudiar salud mental por parte del doctor Benassini, ¿verdad? Y es ahí cuando empieza la selección de médicos y me gustó la salud mental en un inicio porque estando en el Cebatis 11 se hablaba de suicidio en la adolescencia y es algo tan complejo que en ese entonces más que me dio la curiosidad de estudiar. Y posteriormente, junto con otros compañeros, soy de la primera generación de psiquiatras aquí en Hermosillo. Entonces esto fue avanzando, aquí tuve a mi primera, mi segunda hija, mi familia. Y sí, me gustó el hecho de la salud mental para conocer al ser humano, ¿verdad? Siempre he dicho que los sentimientos, aparte de que se ven, se sienten, se tientan, ¿verdad? Se tienta la tristeza, se tienta el llanto, se tienta el dolor. Entonces eso te hace más humano, ¿verdad? De comprender a la gente. Y en base a la superación, poco a poco, con el apoyo de mi esposa, fui superándome, el cariño de mis hijas. Todo esto me ayudaron a seguir superándome. Tenía que ofrecerles un mejor ambiente, mejores oportunidades, escuelas. Y uno se ve en la necesidad de superarse por eso, ¿verdad? Ya en la salud mental he descubierto muchas cosas porque aparte de ser profesor en el Cebatis 11, fui maestro de la residencia en psiquiatría, ahora soy maestro en la escuela de medicina, en el departamento de psicología y departamento de trabajo social. O sea, mi carrera fue evolucionando poco a poco de la mano de la superación. Y solo se necesita voluntad y amor a lo que tanto se quiere, ¿no? A la profesión. Sí, para quien nos escucha, yo hice mi servicio social justamente con el doctor Enrique Morales Minor. Yo estaba en el Cebatis 11, era muy joven, y yo veía el gran esfuerzo del doctor llegar a hacer su trabajo, salir corriendo, ir a clases, volver a hacer las tareas. Pude conocer a su familia, le tengo un gran cariño a su familia. Pude ver todo este inmenso trabajo que le costó, doctor, estudiar su especialidad. Y efectivamente en esa época justamente uno de los estudiantes del Cebatis 11 tomó esta decisión de terminar con su vida.
nos impactó a todos los estudiantes y sí, yo creo que ese hecho me supongo que marcó un poco la decisión de por qué estudiar psiquiatría. Doctor, voy mucho a las colonias, las visito constantemente y hay una situación a la que es muy frecuente enfrentarse y que es problemas de depresión, de ansiedad. Muchos de ellos derivan en violencia intrafamiliar, muchos de ellos derivan en adicciones. ¿Cómo afecta la salud mental al comportamiento de nosotros como sociedad y cómo esto deriva en violencia intrafamiliar, en consumo de drogas? ¿Cómo la salud mental, que parece algo tan individual, se vuelve después en un problema tan colectivo? Sí, yo trabajo en un hospital de salud mental, que es el Hospital Carlos Nava, y por mucho tiempo fui consultor. Y nos dábamos cuenta de qué tipo de persona acudía, por qué acudía. Y veíamos que regularmente el sexo femenino, padece de depresión. El sexo masculino regularmente adicto a drogas. Los niños de desórdenes de conducta, ¿verdad? Entonces, poco a poco esto se ha ido agrupando en qué tipo de enfermedad padece la población. Y ahora vemos que, sobre todo con esta pandemia que vino a hacer una especie de expansión, como si fuera una onda, ¿verdad? Algo que se avienta en el centro y hace una onda, así se movió todo el planeta en base a la familia, en base a la economía, en base a la alimentación, en base al trabajo, todo se movió y ahí se fueron descubriendo muchas de las causas de enfermedades mentales o de trastornos mentales. Por ejemplo, las relaciones familiares, ¿verdad? Una vez estando enclaustrada la familia por la pandemia, se fueron conociendo quién era quién, cómo se comportaban. ¿Por qué? Porque estaban encerrados. Sí, hay un confinamiento obligado. Y ahí se dieron cuenta de cómo estaban las relaciones familiares. También se dieron cuenta de que no había tanto dinero para sustentar la familia, no había tanto trabajo para hacerlo. En fin, una serie de aspectos que habla de oportunidades de tener. Entonces, si hablamos de oportunidades de tener, había quienes no tenían, había quienes tenían poco y había quienes tenían algo. Porque esto vino a afectar hasta las grandes familias que tenían la oportunidad de tener buena posición económica, los negocios, por ejemplo. Entonces fueron presentándose problemas de ansiedad, de depresión, de adicción a drogas, sobre todo al alcoholismo, ¿verdad? Otro de los problemas que también se da es la identificación de la misma persona, por ejemplo, como el adolescente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Acuérdense que tanto los niños como el adolescente no fueron a la escuela. Es correcto. ¿Verdad? Y entonces... se pierden habilidades de socialización incluso. Exacto. Y también la interrogancia de qué van a estudiar, qué van a hacer si estaban encerrados, ¿verdad? Entonces todo esto vino a propiciar una especie de desesperanza de qué es lo que van a hacer en lo futuro, ¿verdad? Y desde luego esto da ansiedad. Y la ansiedad, si se va aumentando, también se puede combinar con la depresión, o sea, es una depresión ansiosa. También las relaciones familiares, por ejemplo, la parental o la conyugal, también se ve alterada, ¿verdad? En las relaciones, el esposo y la esposa, pues, hubo sus conflictos, ¿verdad? Entre hermanos hubo conflictos. Entonces todo este tipo de interacciones vino a reflejar una serie de enfermedades donde se ve que el hombre como tal es vulnerable, pues, a efectos, en este caso biológicos, pero también efectos económicos, ¿verdad? Efectos emocionales, en fin, una serie de efectos que donde se ve que el hombre es vulnerable. Entonces, en este caso, mucho se hizo énfasis, primero, de la epidemia biológica del virus. Después se hizo
énfasis en la epidemia mental, ¿verdad? O sea, de que había enfermedades mentales, ya sea provocados por la pandemia o una vez que ya tenían depresión o ansiedad, aumentaron con la pandemia. También las adicciones, ¿verdad? Sobre todo el alcoholismo. Se vio como mucha gente, a pesar de que había restricción, pues hacían largas filas en los expendios, ¿verdad? Por la necesidad del alcohol. Doctor, y sabiendo esto, digo, quizás el alcoholismo y la adicción a las drogas sea un poco más sencillo de identificar porque se ve materialmente. En el caso de la depresión y la ansiedad, ¿en qué momento uno puede saber que lo que está viviendo no es la preocupación normal por estar enfrentando una situación y una vez que la situación se resuelva, vuelva el equilibrio emocional o la tristeza normal por alguna pérdida, por algún duelo, por alguna situación que normalmente provoca tristeza, pero que con el tiempo eso va a volver al equilibrio? ¿En qué momento deja de ser tristeza para ser depresión? ¿En qué momento deja de ser preocupación para ser ansiedad? Bueno, esto es muy importante saber que hay una gran parte de la población que está desinformada de lo que es estas enfermedades. Regularmente le llaman tristeza o regularmente, ya no lo he oído tanto, pero antes decían agüitado, ¿verdad? En el caso de la ansiedad, dicen estás nervioso, estás inquieto. Entonces, hay que hacer notar que estas son enfermedades como tales y vienen en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la depresión, es una enfermedad del estado de ánimo con signos y síntomas que se manifiestan desde las 2 semanas y puede durar meses o años, ¿verdad? La ansiedad igual. La ansiedad es un trastorno ansioso que tiene sus signos y síntomas y que posteriormente se va incrementando hasta grados mayores como es la crisis de pánico. Ahora bien, tu pregunta es ¿en qué momento se deja de llamar tristeza? La tristeza hay que diferenciarla de la depresión porque la tristeza es un estado de ánimo pasajero, en lo que la persona pues, vuelve otra vez a estar a su estado de ánimo normal, es una tristeza pasajera. En cambio, la depresión es una enfermedad con signos y síntomas bien detallados, ¿verdad? Por ejemplo, la persona puede estar triste porque dentro de los síntomas está la tristeza, pero esta tristeza ya es duradera, ya dura más de 2 semanas, ¿verdad? Junto con la tristeza puede venir una baja autoestima, insomnio, problemas en la alimentación, problemas en las relaciones interpersonales, irritabilidad, inconformidad, displacer. Y esto va aumentando poco a poco hasta que el grado que el paciente se incapacita. Es decir, una enfermedad mental, sea la que sea, provoca alteraciones en el individuo, en la familia, porque la altera, en la sociedad, llega el grado hasta que se incapacita. Entonces, imagínate un depresivo que con todos sus síntomas que te acabo de decir, más aparte, pues deja de arreglarse, ¿verdad? Pérdida de la autoestima, deja de arreglarse, desgano, ya no le dan ganas de hacer nada, no quiere ir al trabajo, entonces pasan los días hasta que pierde el trabajo. Y ya es una depresión, ¿verdad? Continua. Síntomas continuos, pero lo mismo la ansiedad va aumentando poco a poco en grados en lo que se presenta, son episodios cortos de presenta sudoración, temblor, taquicardia, ¿verdad? Inquietud, sofocación, y esto puede ser episódico. De repente el paciente no sabe lo que le pasa, pero esto en tiempo puede ir aumentando hasta llegar a lo que se conoce como trastorno de pánico. La persona no duerme bien, está muy inquieta, no sabe lo que está pasando, de repente siente una sensación de ahogo con ganas de salir corriendo y hasta con la sensación de volverse loco, ¿verdad? Este es el trastorno de pánico. Entonces son 2 entidades por separadas, pero que en un momento dado pueden combinarse,
¿verdad? Entonces se denomina como enfermedad cuando ocasiona alteraciones individuales, familiares, económicas y en las relaciones sociales. ¿En qué momento, doctor, dicho todo esto, que ya identificamos que la tristeza, la normal, es pasajera y la preocupación, la normal, es pasajera? ¿En qué momento quien nos escucha, si siente esto, debiera buscar a un profesional de la salud mental? Muy bien. Hay sus grados de ansiedad y hay sus grados de depresión. Se dividen leve, moderada y severa. Entonces se entiende que por leve pues tiene pocos síntomas, ¿verdad? Donde a lo mejor no se nota bien que el paciente tiene depresión, ¿verdad? Pudiera tener 2 o 3 síntomas y no se le notan. Pero cuando ya esto es continuo y la persona no se arregla, no va a trabajar, tiene problemas interpersonales, entonces regularmente él no es el que pide la ayuda, sino son los familiares o el amigo el que nota que esta persona tiene depresión y le piden que se atienda. Él no sabe incluso a veces qué le pasa, solamente se siente mal. Entonces, repito, son los familiares o las amistades los que notan que esta persona tiene depresión. En la ansiedad igual pasa lo mismo. Esto aumenta de gravedad al grado que la persona se incapacita, no quiere ir porque tiene temor de que le pase algo en el trabajo, de que le pase algo en el trayecto de la escuela, no se socializa, hasta que el grado que le dicen los amigos que algo le pasa. Entonces, regularmente es muy raro que el paciente vaya a consulta por él mismo. Regularmente son los familiares que no lo llevan, o hay veces por consejo de las amistades, ¿no? Entonces, quien nos escucha y ve a alguien a su alrededor con algunos de estos síntomas, pues es quien sería el indicado o digamos el 911 para llevar a un familiar, a un conocido, a un amigo con un especialista. Doctor, ¿y las enfermedades de salud mental son curables? Bueno, sí son curables si lo vemos desde ese punto de vista de que el individuo recibiendo tratamiento y terapia se reintegra otra vez a su trabajo, tiene buenas relaciones familiares, tiene buen estado de ánimo, y con un tratamiento continuo es el médico quien decide cuándo darse de alta médicamente, y tal vez es también el psicólogo el que decide darlo de alta, ¿verdad? Con sus terapias continuas. Entonces, hasta ese momento ya el paciente dejó de atenderse, ¿no? Estamos hablando de un promedio entre 6, 8 o 9 meses. Es importante porque cuando uno tiene alguna otra enfermedad es muy evidente cuando uno ya se siente bien, ya no duele la cabeza, ya no duele el brazo, ya no duelen las articulaciones. Pero en el caso de la salud mental es el especialista, no es el paciente mismo el que se da de alta. Es mucho más delicado y requiere mucho más acompañamiento de un especialista. Sí, es muy importante porque lo que hemos descubierto es que no nada más el paciente es el que está mal, también los familiares, ¿verdad? El paciente empieza a notar que también alguno de los componentes familiares, o el médico también nota que alguno de los familiares también está mal o está alterando la organización familiar o la salud mental del paciente. Entonces, muchas veces el paciente deja el tratamiento por problemas familiares, o muy importante, lo deja porque ya se siente bien. Ya me siento bien, ya para qué lo tomo, ¿verdad? Entonces, es el médico el que decide cuándo y cómo dejar el tratamiento. Hay personajes de la historia que se registra que tenían algún trastorno de ansiedad o de depresión. Yo leí la biografía de Winston Churchill y él a su depresión no le llamaba depresión, le llamaba el perro negro, y decía que siempre estaba ahí acechándolo, esperando en cualquier momento para atacarlo. Las enfermedades mentales que afectan la salud mental son crónicas, pueden volverse crónicas y pueden estar ahí, aunque como Winston Churchill uno sea totalmente funcional, pero están ahí y pueden acompañar toda la vida si no se atienden. Bueno, si no se atienden exactamente, pueden acompañar toda la vida. Existe un control, ¿verdad? Del paciente cuando
el médico lo da de alta en 6, 7 meses y después a los 2 o 3 meses puede volver otra vez a presentar los síntomas. Estamos hablando de una depresión recidivante. Entonces, otra vez se le puede dar tratamiento y así poco a poco hasta que lo va llevando hasta el término del tratamiento, ¿verdad? O sea, puede volver a presentarse, ¿cómo no? De hecho, hay tipos de depresión. Dentro de la más difícil de tratar es la depresión melancólica, ¿verdad? Que hay veces que es resistente a tratamiento, o la depresión psicótica, que es resistente a tratamiento, donde el tratamiento al parecer es crónico. Y hay otros tipos de depresión que son, más de mejor pronóstico, como por ejemplo una depresión reactiva. Es que tuve problemas en mi trabajo, me corrieron. Bueno, se le da tratamiento y a corto plazo, ¿verdad? Estoy hablando de 6 meses y ya hay una curación, ¿verdad? Entonces está la depresión reactiva, como esta de cuando ante una pérdida o ante, un problema familiar. Está la depresión secundaria a una enfermedad, por ejemplo, a la diabetes. Está la depresión posparto, ¿verdad? Está la depresión con intento de suicidio. En fin, hay varios tipos de depresión y el médico es el que sabe cómo tratarla y en qué momento, cuánto tiempo dura el tratamiento. Creo que uno de los llamados que podemos tener aquí, quienes por alguna razón pensemos que tenemos algunos de estos síntomas o bien conozcamos, estemos cerca de alguien que los tenga, es a buscar inmediatamente ayuda de un profesional para romper esto que merma tanto la calidad de vida. Doctor, pero, y lo hemos platicado en otras ocasiones usted y yo, pareciera que la psiquiatría es una especialidad solo al alcance de cierto nivel socioeconómico, que habría, por lo caro que son los medicamentos psiquiátricos, por la escasez de especialistas en psiquiatría en el sector salud, parecería que esta es como, digamos, una especialidad como un poco más al alcance de personas con más oportunidades económicas. ¿Qué pasa, doctor? Y esto es una conversación que hemos tenido. Yo sé que es una preocupación suya y que es una preocupación que lo ha llevado a la acción, a atender a este sector. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables, que además son también más vulnerables ante las enfermedades de salud mental? ¿Cómo son atendidos? ¿Cómo pueden pedir ayuda? ¿Cómo pueden enfrentar esta enfermedad que no respeta el nivel socioeconómico? Y ante la vulnerabilidad económica, ¿pueden ser ellos aún más, estar más débiles frente a esta situación? Sí, tenemos dos trabas que muchas veces tenemos como médicos y tiene la gente donde no se da el conocimiento de la enfermedad mental. Por ejemplo, por parte de la población es la falta de conocimiento de que existen las enfermedades, ¿verdad? Y que no se pueden detectar por más programas de televisión que existan, por más propaganda que se les haga a las enfermedades, no se pueden detectar. Por otro lado, el estigma de decir, oye, pues ve con un psicólogo, entonces no quieren ir porque tienen miedo de decir que les van a decir que están locos. Por un lado. Por otro lado, los centros de salud periféricos están facultados para, en caso de detectar una enfermedad depresiva o una adicción o cualquier enfermedad mental, canalizarlo al área de especialidades. En el estado de Sonora existen sistemas de atención especializado. Incluso existe en la Cruz del Norte existe la sede de la especialidad en psiquiatría. Entonces, existen varios centros periféricos que han canalizado tanto a la Cruz del Norte como al Hospital Carlos Nava a pacientes que quieren recibir atención. Existen también las unidades de atención CAPA o las UNEME, una serie de asistencias, nada más que la población
vamos, por alguna razón no acude, ¿no? Es lo que te está diciendo, ¿no? Por desconocimiento o por el estigma. No acude, o porque simplemente no quiere ir, ¿verdad? Pero ahí están y cada vez se recibe más y más pacientes, ¿no? Doctor, aquí en esta situación es claro que es quien está en el momento de la crisis, pues se siente en un hoyo, ¿no? Es desesperanzado, desolado, quizá incapacitado emocionalmente para identificar que tiene un problema o para buscar ayuda. Quien acompaña es la familia, son los amigos, es la pareja. ¿Cómo interviene alguien? ¿Cómo se le puede decir a alguien que está o con trastornos de ansiedad o con depresión, necesitas ayuda? ¿Cómo ayudamos a alguien que está en esta situación? Muy importante tu observación y tu sugerencia, ¿verdad? Porque es lo que llamamos el paciente en crisis, ¿verdad? Que tiene una crisis depresiva o una crisis o una enfermedad depresiva con crisis o una crisis de ansiedad o, ¿por qué no, un cuadro tóxico por drogas? Entonces, hay momentos en que estos pacientes o estas personas están en crisis y hay la atención en que la forma en que se le debe de abordar es con mucha tranquilidad y mucho tacto. Por ejemplo, abordarlos cuando estén muy calmados, ¿no? Por ejemplo, cuando tengan una abstinencia por drogas, o cuando están llorando en el caso de la depresión, o cuando acaba de pasar una crisis ansiosa, cuando estén calmados, tranquilizados. Es en el momento en que ellos incluso solicitan ayuda. Por ejemplo, el adicto que ya no puede más y que está solicitando ayuda, es el momento de abordarlo, y no cuando está intoxicado y está agresivo. En el caso del depresivo, cuando está llorando y no cuando está enojado con la gente o con la familia. Lo mismo el ansioso, ¿no? Entonces, se le aborda con una forma muy tranquila. Regularmente una persona, la de más confianza, se le lleva a un lugar tranquilo, regularmente lejos de la familia, un poquito lejos, retirado, un sitio tranquilo. Se le habla con amabilidad, con empatía. Si el paciente se expresa con llanto, con gritos, dejarlo, no limitarle sus sentimientos, ofrecerle tal vez algo, un café o un vaso de agua para que se exprese, o sea, crearle confianza. Y ya por último, ser su acompañante en decir, si quieres, vamos a pedir ayuda, vamos a informarnos, ¿verdad? Entonces, de esta forma debe de ser, ¿verdad? Muchas veces se junta toda la familia y en lugar de ayudarlo están acusando al enfermo, ¿verdad? Y esa no es la manera. Por eso yo creo que muchas veces no van. Un poco cuando se habla del estigma, doctor, se pudiera pensar, o parte del estigma es que quien padece una enfermedad que afecta a la salud mental es porque tiene alguna debilidad en particular en el carácter, porque no es lo suficientemente fuerte. Pero bueno, en la historia se registran grandes líderes, hablábamos ahorita de alguno, que han padecido trastornos de ansiedad, que han padecido depresión. Cualquiera puede enfrentar una enfermedad como esta, independientemente de la fortaleza de carácter o no. ¿Va más allá de eso? Sí, cualquiera, si me preguntas de esa forma, sí cualquiera puede enfrentarlos. De hecho, son los más vulnerables, los más débiles, ¿verdad? Por ejemplo... Pero no son los únicos. No son los únicos. Incluso la gente muy valiente o muy fuerte. Sí, claro. Por ejemplo, una persona muy valiente puede tener una personalidad explosiva. Y no es tanto que sea valiente, ¿verdad? Una persona que haga muchas cosas de trabajo puede ser un hiperactivo, ¿verdad? En fin, algo se le va detectando a una persona así. Entonces no son los únicos. O una persona que puede ser que trabaje mucho, pues puede ser adicto al trabajo, ¿no? Así, en fin, hay muchas. Lo que pasa es que por el estigma que le detecten algo, por eso no acude a ayuda. ¿Cuándo acuden a ayuda? Cuando sucede algo que afecta, por ejemplo, sobre todo la economía. Oye, ya te gastaste el dinero en esto, ¿verdad? Fuiste al juego, al casino,
oye, fíjate que ayer estabas muy enojado y le golpeaste. Y así entonces los eventos son los que propician muchas veces que haya un análisis de la familia y que esa persona vaya a consulta, ¿verdad? Y ya muchas veces rebasan el estigma porque necesitas la ayuda. Entonces ya se rebasa el estigma, ¿verdad? Oiga, doctor, y así como se puede prevenir la diabetes, cómo se puede prevenir la hipertensión, como hay acciones que permiten cuidar la salud. ¿Qué acciones preventivas pudiéramos tener para cuidar de nuestra salud mental? Pues desde luego que yo siempre lo he dicho que, sobre todo cuando les digo a mis pacientes, ¿en qué momento se volvieron indisciplinados? ¿Verdad? ¿En qué momento se volvieron desordenados y por lo tanto desobedientes? En forma individual. Entonces lo que se requiere es una disciplina y un orden. Y un orden en tu persona o en las personas que están a tu cargo, ¿no? Entonces cuando hablamos de una disciplina, una buena alimentación, dormir temprano. Está bien que ahora se utilizan muchos aparatos tecnológicos, sí, pero hay que ver su momento y su tiempo porque hasta lastiman la vista, ¿no? Entonces, que se habla tanto de adicción al internet, por ejemplo. Entonces, una buena alimentación, buenas relaciones interpersonales, tener amistades, los tiempos libres ocuparlos en una ¿cómo te diré? Actividades creativas. Actividades creativas. De vez en cuando juntarse con fines sanos, ¿no? No necesariamente irse de parranda o a antros, ¿verdad? En fin, una vida muy disciplinada y educada lleva buenos fines. Pues, doctor, pues muy interesante la conversación. Creo que como sociedad hemos ido superando muchos retos en materia de salud mental, hemos ido normalizando el concepto de que la salud mental no es algo de debilidad de carácter, sino es un tema de salud y que así debe abordarse y así debe atenderse. Si alguien, doctor, que nos escucha, que nos ve, necesita ayuda, ¿a dónde pudiera acudir? Ahorita hablaba usted UNEM, CAPA, Cruz del Norte, el Hospital Carlos Nava. ¿Estas instituciones son abiertas? ¿Cualquier ciudadano puede ir? Así es, son abiertas, cualquier ciudadano puede ir. Y, por ejemplo, ya sabemos, bueno, la Cruz del Norte que está donde está ubicada y el Carlos Nava también, pero UNEMs y CAPAS, creemos que tal vez, a lo mejor, ¿en qué dirección? ¿Dónde están ubicadas? Sí, ¿Dónde pudieran acudir? Regularmente este tipo de hospitales, como es el Carlos Nava y Cruz del Norte, tienen trípticos de dónde están ubicadas y qué tipo de asistencia, ¿verdad? La verdad ahorita desconozco la cantidad de centros, pero ahí yo los he visto, ¿verdad? En el área de salud mental, cómo están los servicios y son amplios, ¿verdad? Y están repartidos por toda la ciudad. Entonces, es cuestión de ir viendo o pedir información, ¿verdad? Oiga, ¿dónde puedo llevar? ¿Qué centro de salud me queda más cerca? O cómo le hago, por ejemplo, yo pienso que lo más cercano es, oiga, ¿qué centro de salud lo llevo? Pudieran acudir ellos a un centro de salud y en el centro de salud se le orienta. Lo canalizan a un CESAME, por ejemplo, o a un CAPA, y ya de ahí lo canalizan al NAVA. O sea, es un sistema, ¿no? Creo que esto es muy importante porque centros de salud hay en muchas colonias de la ciudad, incluso hay muchos centros de salud en el estado y son accesibles, están a la mano, son familiares. Ahí llevamos a vacunar a los hijos, nos atendemos por una gripe, vamos por los medicamentos del día a día. Entonces, un centro de salud es un espacio donde me pueden canalizar en el caso de requerir más ayuda. Así es. Entonces, por ejemplo, el Carlos Nava atiende casos de depresión, de ansiedad y de adicciones, ¿verdad? Y problemas familiares. Y está dividido en atención del adulto y atención del adolescente. También atienden adolescentes con problemas, ¿verdad? También, por ejemplo, hay un área de especialidad en niños, ¿verdad? Niños con algún problema, por ejemplo, autismo, déficit de atención, déficit mental. Un área especializada en niños que está al sur de la ciudad, ¿verdad?
también en un centro de salud puedo ser canalizado hacia Sí, estos también, espacios. sí, así es. Pues doctor, muchísimas gracias por esta información. Usted hace comunidad a través del cuidado de la salud mental de muchos ciudadanos y ciudadanas. Agradezco mucho el tiempo, doctor, que nos concedió, que nos obsequió en esta conversación, y a quien nos escucha, hacer comunidad. La salud mental es tan importante como cualquier otro tipo de salud y lo tenemos al alcance de nuestra mano en un centro de salud. Así es. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Siga haciendo comunidad. Muchas Así gracias. es. Sí. Hasta luego. Gracias. Estudio de